Emma se sentó en un rincón de la pequeña panadería, estudiando la foto en su teléfono. Traje impecable, sonrisa segura, exitoso. Cuando se abrió la puerta, entró un hombre diferente, ojos cansados, camisa manchada de harina. Se sentó frente a ella y dijo, «Mi hermano se puso enfermo, así que vine yo en su lugar. Persona equivocada, circunstancias equivocadas». Pero por primera vez en 3 años, el corazón helado de Emma se conmovió. ¿Quién era ese desconocido? ¿Y por qué no podía apartar la mirada? El hombre sentado frente a Emma no se parecía en nada a su foto. O, mejor dicho, no se parecía en nada a la foto que Olivia le había mostrado la semana anterior mientras tomaban un café. Ese hombre llevaba un elegante traje azul marino y sonreía como alguien que sabía exactamente hacia dónde se dirigía su vida. Este hombre llevaba una camisa arrugada que olía ligeramente a mantequilla y tenía una mancha de flor en una manga. Emma dirigía una empresa tecnológica que había creado desde cero. Vivía en un ático con ventanas de suelo a techo, con vistas a la ciudad. No había tenido una cita en 3 años, desde el accidente de coche que se llevó a su hermana menor. Olivia era la única persona que aún intentaba devolverla al mundo, y esta cita a ciegas había sido su último intento. El hombre se movió en su asiento. «Lo siento», dijo Flynn. Su voz era más áspera de lo que ella esperaba. «Mi hermano Rowan debía estar aquí. Se puso enfermo esta mañana. Mi madre me llamó y me dijo que tenía que venir yo en su lugar». Emma lo observó. Era obvio que no quería estar allí, pero había algo en su postura, como si llevara una carga a la que se había acostumbrado, pero que nunca había aceptado del todo. «No tenías por qué hacerlo», dijo Emma. Flynn bajó la mirada hacia sus manos. La presión familiar. «Rowan me ayudó cuando mi hija enfermó el año pasado. Se lo debía». «¿Hija?» Emma no se lo esperaba. «¿Cuántos años tiene?», preguntó Emma. «4», respondió Flynn. «Se llama Sophie». Sacó su teléfono y le enseñó una foto a Emma. Una niña pequeña con ojos brillantes y una sonrisa con huecos entre los dientes sostenía un conejo de peluche. Emma sintió un nudo en el pecho. «Es preciosa», dijo Emma. La expresión de Flynn se suavizó. «Lo es todo para mí». Se quedaron sentados en silencio durante un momento. Afuera la gente pasaba por delante del escaparate de la panadería. Sus vidas seguían adelante mientras Emma se sentía estancada. Pero allí sentada con ese desconocido que claramente no pertenecía a su mundo, sintió que algo cambiaba. No mucho, solo lo suficiente como para darse cuenta. «¿Trabajas aquí?», preguntó Emma, echando un vistazo a la pequeña panadería llamada Sweet Corner. Flynn asintió. «Sí, hago los pasteles. Empecé hace 3 años, cuando necesitaba algo estable para Sophie». «¿Dónde está su madre?», preguntó Emma, y enseguida se arrepintió. «Lo siento, eso es demasiado personal». Flynn negó con la cabeza. «No pasa nada. Se marchó cuando Sophie tenía 6 meses. No he sabido nada de ella desde entonces». Emma lo observó con atención. Lo dijo como si fuera un hecho, no una herida, pero ella reconoció ese tipo de control. Ella misma lo utilizaba cuando la gente le preguntaba por su hermana. «Debe de ser duro», dijo Emma. Flynn se encogió de hombros. «Haces lo que tienes que hacer». Emma se encontró inclinándose hacia adelante. «¿Cómo es Sophie?». Flynn parpadeó, sorprendido por la pregunta. Entonces su rostro se iluminó de una forma que lo hacía parecer más joven. «Libros para colorear. Está obsesionada con ellos. Y le encanta ayudarme a hornear. Bueno, en realidad solo come la masa, pero cree que está ayudando». Emma sonrió. Sonrió de verdad. No recordaba la última vez que eso había sucedido de forma natural. «Parece maravillosa», dijo Emma. Flynn la miró como si intentara averiguar si lo decía en serio. Antes de que pudiera responder, sonó su teléfono. Miró la pantalla y todo su cuerpo se tensó. «Lo siento, tengo que contestar», dijo Flynn. Respondió. «Hola, cariño». Una vocecita llegó a través del altavoz lo suficientemente alta como para que Emma la oyera. «Papá, tengo hambre. ¿Cuándo vienes?». Flynn miró su reloj. «Lo siento, cariño. Estaré allí en 10 minutos». «No pasa nada. Está bien», dijo Sophie con voz débil. Flynn colgó y se levantó rápidamente. «Lo siento mucho.
Tengo que ir a recogerla a la guardería. No me había dado cuenta de lo tarde que era. Emma también se levantó. Debería dejarlo ir. Todo esto había sido un error desde el principio. Persona equivocada, circunstancias equivocadas. Pero su boca se movió antes de que su cerebro pudiera detenerla. ¿Tienes 20 minutos más?, preguntó Emma. Me gustaría conocer a tu hija. Flynn se quedó paralizado. ¿Qué? Si no te importa, dijo Emma rápidamente, es solo que me gustaría conocerla. Flynn la miró fijamente durante un largo momento. Emma podía ver que estaba tratando de averiguar si era algo real o algún tipo de prueba. Finalmente, asintió lentamente. De acuerdo, dijo Flynn. Sí, de acuerdo. Caminaron 3 manzanas hasta una pequeña guardería situada entre una lavandería y una tienda de conveniencia. Flynn firmó la salida de Sophie mientras Emma esperaba junto a la puerta. Cuando la niña salió corriendo, se lanzó a los brazos de Flynn con tal fuerza que él dio un paso atrás. «Papá», gritó Sophie, «te he echado mucho de menos». Flynn la cogió y la abrazó con fuerza. «Yo también te he echado de menos, cariño». Sophie se apartó y sus ojos se posaron en Emma. «¿Quién es esa?». Flynn sentó a Sophie y se arrodilló a su lado. «Esta es Emma, es una amiga». Sophie se acercó a Emma y la miró con esos mismos ojos brillantes de la foto. «Hola, soy Sophie». Emma se agachó para ponerse a su altura. «Hola, Sophie. Encantada de conocerte». «¿Te gusta colorear?», preguntó Sophie. Emma se rió suavemente. «Me gustaba cuando era más pequeña». «Yo te puedo enseñar», dijo Sophie con seriedad. «Soy muy buena para no salirme de las líneas». Flynn carraspeó. «Sophie, probablemente deberíamos dejar que Emma siga con su día». Pero Emma negó con la cabeza. «En realidad, estoy libre. ¿Les apetece ir a comer algo?». Flynn parecía indeciso. Emma podía ver que estaba calculando algo en su cabeza, sopesando riesgos que ella aún no entendía. Pero Sophie agarró la mano de Emma con las dos suyas. «¿Podemos ir a la panadería?», preguntó Sophie. «Papá hace la mejor tarta de manzana». Emma miró a Flynn. Él la miró a los ojos y algo pasó entre ellos. «Permiso, tal vez, o rendición». «De acuerdo», dijo Flynn en voz baja. «A la panadería». Volvieron juntos a Sweet Corner. Sophie le cogió la mano a Emma durante todo el camino, hablando sin parar de su día en el colegio, de su conejo de peluche y de cómo quería aprender a hacer galletas como su papá. Emma escuchó cada palabra y la opresión que sentía en el pecho desde hacía un rato empezó a aliviarse. Dentro de la panadería, Flynn cortó 3 porciones de tarta de manzana y las llevó a una mesa en la esquina. Sophie se sentó entre ellos, balanceando las piernas y dando grandes bocados que dejaban migas por toda su camiseta. Flynn intentó limpiarlas, pero Sophie se apartó, riéndose. Entonces Emma le dijo a Sophie, «¿Qué quieres ser cuando seas mayor?». Sophie pensó intensamente. Frunció el ceño concentrada. «Panadera como papá». Flynn sonrió y le revolvió el pelo. «Puedes ser lo que quieras, cariño. Pero yo quiero ser como tú», dijo Sophie con sencillez. Emma vio cómo el rostro de Flynn se suavizaba con un amor tan completo que le dolía presenciarlo. Pensó en su hermana, en todos los momentos que nunca tendrían, en el ático vacío que la esperaba, en 3 años de vivir por inercia en lugar de vivir de verdad. Cuando terminaron de comer, Emma se levantó. «Debería llevaros a casa. Se está haciendo tarde». Flynn empezó a protestar, pero Emma levantó una mano. «Por favor, quiero hacerlo». Caminaron hasta el coche de Emma, un elegante sedán negro aparcado a 2 manzanas de distancia. Sophie abrió mucho los ojos cuando lo vio. «Vaya», susurró Sophie, «es tan brillante». Emma abrió la puerta trasera y ayudó a Sophie a sentarse en el asiento infantil que Flynn había traído de donde quiera que lo guardara habitualmente. Flynn le dio su dirección y Emma condujo por la ciudad mientras el sol comenzaba a ponerse. Se detuvieron frente a un edificio de apartamentos en mal estado, con la pintura descascarada y la puerta principal rota. Flynn salió rápidamente, claramente avergonzado. «Gracias por traernos». Pero Sophie agarró la mano de Emma antes de que pudiera marcharse. «¿Vendrás a visitarnos, por favor?». Emma miró a Flynn. Estaba de pie en la acera, a contraluz, con la mochila de su hija en la mano. Parecía cansado e inseguro,
y nada parecido a lo que Emma creía que quería, pero también parecía real, de una forma que nadie en su vida había sido en mucho tiempo. Me encantaría, dijo Emma en voz baja. Sophie sonrió radiante. Flynn solo asintió con la cabeza, con una expresión indescifrable en los ojos. Emma condujo a casa entre el tráfico, con la mano firme en el volante. Cuando llegó a su ático, se quedó de pie junto a la ventana contemplando las luces de la ciudad. Su teléfono estaba sobre la encimera. Apareció el contacto de Olivia. Debería llamarla y decirle que la cita había sido un desastre. La persona equivocada. Una incompatibilidad total. Pero Emma no cogió el teléfono. En cambio, pensó en una niña pequeña que quería enseñarle a colorear. En un padre que quería a su hija más que a nada en el mundo. En cómo su corazón había latido más rápido por primera vez en 3 años. Flynn se quedó de pie en su pequeño apartamento después de acostar a Sophie. El lugar era estrecho, apenas había espacio para los dos. Llevaba 3 meses de retraso en el pago del alquiler. Su ex mujer les había dejado sin nada más que deudas. Trabajaba en todos los turnos que podía conseguir solo para mantener a Sophie alimentada y vestida. Emma vivía en un mundo diferente, un mundo de riqueza, poder y posibilidades que él ni siquiera podía imaginar. Hoy había sido amable, pero la amabilidad se desvaneció cuando la realidad se impuso. Él ya había aprendido esa lección. Flynn se acercó a la ventana y miró el horizonte de la ciudad en la distancia. En algún lugar allá afuera, Emma probablemente ya se estaba olvidando de ellos. No sueñes, se susurró Flynn a sí mismo. Ella no es para ti. Pero en su ático al otro lado de la ciudad, Emma se paró frente a su propia ventana, aún sintiendo el calor de la pequeña mano de Sophie en la suya. ¿Por qué mi corazón late así?, susurró Emma a la habitación vacía. Ninguno de los dos tenía una respuesta. Pero ambos sabían que algo había cambiado. Emma se dijo a sí misma que no los estaba buscando. El supermercado de la Quinta Avenida simplemente estaba más cerca de su oficina que su Whole Foods habitual. El hecho de que estuviera a 2 manzanas del apartamento de Flynn era una coincidencia. Empujó su carrito por el pasillo de los cereales y allí estaban. Sophie estaba de puntillas, tratando de alcanzar una caja de copos de marca blanca, mientras Flynn comprobaba los precios en su teléfono. Emma los observó un momento antes de que Sophie la viera. Emma. La niña corrió hacia ella y le rodeó las piernas con los brazos. ¿Has venido a vernos? Flynn levantó la vista bruscamente. Su expresión pasó de la sorpresa a algo más difícil de interpretar. Sophie, suéltala. Emma está ocupada. Pero Emma se agachó hasta la altura de Sophie. Hola, cariño. ¿De compras con papá? Sophie asintió con entusiasmo. Vamos a comprar cereales, pan y mantequilla de cacahuete. Papá dice que esta semana no podemos comprar galletas. Flynn se acercó, con la mandíbula apretada. Deberíamos dejar que Emma termine sus compras. Emma se puso de pie y lo miró a los ojos. Algo defensivo se había instalado allí desde que volvían a casa 3 días atrás. Me alegro de veros a los dos. Sí, dijo Flynn. Cogió a Sophie de la mano. Vamos, cariño, tenemos que irnos. Se marcharon rápidamente. Flynn prácticamente arrastró a Sophie. Emma se quedó sola en el pasillo de los cereales, con su carrito vacío, sintiendo que había hecho algo mal sin saber qué. 2 días después, Emma se detuvo en Sweet Corner durante su pausa para almorzar. Se dijo a sí misma que le apetecía su tarta de manzana. Flynn estaba detrás del mostrador, colocando pasteles recién hechos. Cuando la vio, tensó los hombros. ¿Qué te pongo?, preguntó Flynn con voz profesionalmente distante. Solo café, dijo Emma. Y lo que tú recomiendes. Flynn cogió una magdalena de arándanos sin mirarla a los ojos, por cuenta de la casa. Puedo pagar, dijo Emma. Sé que puedes, dijo Flynn en voz baja, pero no tienes por qué. Emma quería preguntarle qué había hecho mal, por qué él actuaba como si ella fuera peligrosa. Pero otros clientes se pusieron en fila detrás de ella, y la atención de Flynn se desvió. Se sentó en un rincón comiendo su muffin sola, observando a Flynn trabajar. Se movía con eficiencia, sonriendo a los clientes, empaquetando pasteles, sin mirar ni una sola vez en su dirección. Esa noche, Emma llamó a Olivia. ¿Qué tal la cita?, preguntó Olivia. No me devolviste la llamada.
Estuvo bien, dijo Emma, mirando las luces de la ciudad. Diferente de lo que esperaba. ¿Diferente en qué sentido?, insistió Olivia. Emma pensó en la mano de Sophie y la suya, en los ojos cansados de Flynn, en la forma en que su corazón había respondido a algo que no podía nombrar. Su hermano no apareció. Envió a Flynn en su lugar. ¿Flynn? La voz de Olivia se elevó. Espera, ¿Rowan tiene un hermano? Al parecer, dijo Emma, con una hija. Olivia se quedó en silencio por un momento. Emma, te presenté a Rowan porque es estable y tiene éxito. Si tiene un hermano con una hija, eso complica las cosas. Lo sé, dijo Emma. Entonces, ¿no vas a volver a verlo?, preguntó Olivia. Emma no respondió. No podía explicar que ya había visto a Flynn 2 veces más, que seguía encontrando razones para estar cerca de él, aunque él claramente quería distancia. Emma, dijo Olivia con suavidad, solo ten cuidado, ¿vale? No quiero que te hagan daño. Después de colgar, Emma se sentó en la oscuridad, preguntándose por qué no podía dejarlo pasar. Flynn tenía razón al mantener la distancia. Ella vivía en un ático. Él apenas podía pagar el alquiler. Ella dirigía una empresa que valía millones. Él ganaba $8 la hora decorando pasteles. No tenía sentido. Pero el sentido no tenía nada que ver con lo que ella sentía. La lluvia llegó un jueves por la tarde. Emma salió tarde del trabajo y condujo por calles que se habían convertido en ríos. Casi no los ve. Solo vislumbró a través del parabrisas salpicado por la lluvia 2 figuras acurrucadas bajo el toldo del supermercado. Se detuvo. Flynn y Sophie estaban sentados en el cemento, el pequeño cuerpo de Sophie temblando. Flynn la había envuelto con su chaqueta, pero él solo llevaba una camiseta fina empapada. Su bicicleta yacía volcada cerca de ellos, con la rueda trasera completamente desinflada. Emma salió del coche y corrió hacia ellos. «Flynn, ¿qué ha pasado?». Flynn la miró, con el pelo empapado. «Se ha pinchado la rueda. Estamos esperando a que amaine». A Sophie le castañeteaban los dientes. Sus labios tenían un tono azulado que hizo que a Emma se le encogiera el pecho. «Subid al coche», dijo Emma. No era una petición. Flynn empezó a protestar, pero Sophie ya se había levantado y estaba buscando a Emma. «Tengo frío», gimió la niña. Emma cogió a Sophie en brazos y la llevó al coche, sin esperar el permiso de Flynn. Subió la calefacción y envolvió a Sophie en la manta de emergencia que guardaba en el maletero. Flynn se subió al asiento del copiloto, con todo el cuerpo rígido por algo que parecía vergüenza. Emma condujo sin hablar. Cuando llegaron al edificio de apartamentos, Flynn abrió la puerta. «Gracias», dijo Flynn, sin mirarla. «Ahora estaremos bien». «Estáis empapados», dijo Emma. «Los dos necesitáis entrar en calor». Flynn apretó los puños. «Nos las arreglaremos». «Papá, sigo teniendo frío», dijo Sophie desde el asiento trasero, con voz débil y asustada. Algo se rompió en la expresión de Flynn. «Está bien, ven, cariño». Sacó a Sophie del coche. Emma lo siguió por 3 tramos de escaleras hasta una puerta con la pintura descascarillada. Flynn buscó las llaves a tientas, con las manos temblorosas por el frío. Dentro, el apartamento estaba apenas más caliente que fuera. Emma podía ver su aliento. «La calefacción está estropeada», dijo Flynn con tono seco. «Llamé al casero hace 2 días». Desapareció en lo que debía de ser un dormitorio y volvió con ropa seca para Sophie. Emma ayudó a la niña a cambiarse mientras Flynn se ponía una camisa seca. Cuando Sophie estuvo abrigada y envuelta en mantas en el desgastado sofá, Flynn fue a preparar té. Emma miró alrededor del apartamento. Era diminuto, apenas más grande que su vestidor, pero estaba limpio. Los dibujos de Sophie cubrían la nevera. Una pequeña estantería contenía libros infantiles gastados ordenados por colores. Alguien se había esforzado por convertir este lugar en un hogar. Flynn le trajo el té en una taza desconchada. «Gracias por ayudarnos». Antes de que Emma pudiera responder, alguien golpeó la puerta. Flynn se puso rígido. Dejó la taza y abrió la puerta un poco. Un hombre corpulento de unos 50 años lo empujó para entrar. «Flynn, tenemos que hablar». «Señor Peterson, ahora no», dijo Flynn, mirando a Sophie. Pero al señor Peterson no le importó. «3 meses, Flynn. Llevas 3 meses evitándome. Tengo otros inquilinos que pagan a tiempo. ¿Cree que dirijo una organización benéfica?»
Los ojos de Sophie se abrieron como platos. Se encogió en el sofá, haciéndose pequeña. Emma reconoció ese instinto. La niña había visto eso antes. Le dije que lo tendría para la semana que viene, dijo Flynn en voz baja, tratando de interponerse entre el casero y Sophie. He hecho turnos extra. Eso ya lo dijo el mes pasado, ladró el señor Peterson. Quiero el dinero o se van. Los dos. No me importa si llueve. Sophie empezó a llorar en silencio, con lágrimas corriéndole por la cara. A Flynn le temblaban las manos, pero su voz se mantuvo firme. Por favor, dijo Flynn, dame hasta el próximo viernes. Te lo prometo. El señor Peterson señaló con el dedo el pecho de Flynn. El próximo viernes, ni un día más, o cambiaré las cerraduras. Se marchó, dando un portazo tan fuerte que las paredes temblaron. El apartamento quedó sumido en un silencio sepulcral. Flynn se quedó paralizado, de espaldas a ellos. Sophie enterró la cara en la manta, con los hombros temblorosos por los sollozos. Emma se acercó al sofá y abrazó a Sophie. La niña se aferró a ella, llorando sobre su hombro. Flynn se dio la vuelta y Emma vio su rostro. Derrota, humillación. La mirada de un hombre que había sido destrozado demasiadas veces. Siento que hayáis tenido que ver eso, dijo Flynn con voz hueca. Emma abrazó a Sophie con más fuerza. ¿Cuánto debes? Flynn negó con la cabeza. No es problema tuyo. ¿Cuánto? Preguntó Emma de nuevo. 4,200, dijo Flynn en voz baja. 3 meses a 1,400 cada uno. Emma hizo el cálculo. 3 meses a 1,400 eran 4,200. Esa cantidad ni siquiera cubriría su plaza de aparcamiento mensual, pero para Flynn lo era todo. Debería irme, dijo Emma con delicadeza, dejando a Sophie en el sofá. Flynn asintió sin mirarla a los ojos. Emma se marchó sin decir nada más. A la mañana siguiente, Emma condujo hasta el edificio de apartamentos antes de ir al trabajo. Encontró al señor Peterson en la oficina del edificio y le extendió un cheque por valor de $800,400. 6 meses de alquiler. ¿Qué es esto?, preguntó el señor Peterson, mirando el cheque con recelo. El pago del apartamento de Flynn, respondió Emma. 6 meses pagados en su totalidad. No se pondrá en contacto con él por el alquiler hasta marzo. ¿Queda claro? El señor Peterson abrió mucho los ojos al ver la cantidad. ¿Quién es usted? ¿Alguien que paga sus deudas? Dijo Emma. Se marchó antes de que él pudiera hacerle más preguntas. Al mediodía Flynn la llamó. Su voz temblaba. ¿Qué has hecho?, preguntó Flynn. Emma estaba sentada en su escritorio, mirando la ciudad. ¿Qué había que hacer? No puedo aceptar esto, dijo Flynn. Ya está hecho, dijo Emma en voz baja. Emma, son 6 meses de alquiler. ¿Tienes idea de lo que eso significa para mí? Dijo Flynn con voz quebrada. No puedo devolverte el dinero. No te lo pido, dijo Emma. ¿Por qué?, preguntó Flynn casi en un susurro. ¿Por qué has hecho esto? Emma cerró los ojos. Porque Sophie no debería tener miedo en su propia casa, porque trabajas 2 turnos al día y aún así no consigues salir adelante, porque alguien debería ayudarte. Solo una vez. Flynn emitió un sonido como un sollozo atragantado en la garganta. No sé qué decir. No digas nada, dijo Emma. Solo cuida de Sophie. Después de eso, Emma apareció más a menudo. Traía comida y la dejaba en la puerta. Enviaba juguetes para Sophie a través de servicios de mensajería. Le enviaba mensajes de texto a Flynn para preguntarle cómo le había ido el día. Flynn respondía, pero sus mensajes eran cautelosos, agradecidos, pero distantes, como si tuviera miedo de acercarse demasiado. Sophie no tenía esas reservas. Cuando Emma la visitaba, la niña se pegaba a su lado. Le enseñaba todos sus dibujos, todas las palabras nuevas que había aprendido, todos sus pequeños triunfos, y Emma lo absorbía todo, hambrienta de esa conexión que no sabía que necesitaba. 2 semanas más tarde, Emma recogió a Sophie de la guardería porque Flynn tenía que trabajar hasta tarde. Fueron al parque y Sophie le enseñó a Emma a balancearse en los columpios. Cuando Flynn llegó a recogerla, Sophie corrió hacia él, pero inmediatamente también agarró la mano de Emma. ¿Puede Emma quedarse a cenar?, preguntó Sophie. Por favor, papá. Flynn miró a Emma.
Ella vio algo cambiar en sus ojos. Miedo, tal vez, o reconocimiento. Si ella quiere, dijo Flynn con cautela. Prepararon espaguetis juntos en la pequeña cocina. Sophie se subió a una silla para ayudar a Flynn a remover la salsa. Emma puso la mesa con platos que no hacían juego y se preguntó cuándo había sido la última vez que se había sentido tan cómoda. Durante la cena, Sophie habló sin parar sobre su día. Cuando fue a coger su vaso de agua, su codo lo tiró al suelo. Se rompió en 1000 pedazos. Sophie se quedó paralizada, con el rostro pálido. Lo siento, susurró Sophie con voz aterrada. Lo siento. No fue mi intención. Emma se movió rápidamente y se arrodilló junto a Sophie. No pasa nada, cariño. Ha sido un accidente. Las cosas se rompen. Los ojos de Sophie se llenaron de lágrimas. Mamá se enfadaba mucho cuando yo rompía cosas. Flynn frunció el ceño. Recogió los cristales sin decir nada. Emma abrazó a Sophie hasta que la niña dejó de temblar. Más tarde, después de acostar a Sophie, Flynn y Emma se sentaron en el pequeño sofá. Su madre tenía mal genio, dijo Flynn en voz baja. Sophie no recuerda mucho, pero eso lo recuerda. Emma se volvió para mirarlo. Tú no eres así. Lo sé, dijo Flynn, pero a veces me pregunto si Sophie siempre tendrá miedo. Si ese daño es permanente. Está mejorando, dijo Emma. Se siente segura contigo. Flynn la miró a los ojos y contigo. El ambiente entre ellos cambió. Flynn apartó la mirada primero. Mi hermano llamó ayer, dijo Flynn con un cambio en la voz. Quería saber si seguía viéndote. Emma se quedó quieta. ¿Qué le dijiste, que somos amigos?, preguntó Flynn. Me dijo que tuviera cuidado, que tú estabas destinada a él, no a mí, que no debía arruinar la oportunidad de la familia. Oportunidad, repitió Emma, con un sabor amargo en la boca. Flynn apretó las manos. No lo decía en ese sentido. Mi familia solo quiere lo mejor para nosotros. Rowan siempre ha sido el exitoso. Si yo aparezco en lugar de él para pasar tiempo contigo, parece que estoy quitándole algo que no me pertenece. Emma se inclinó hacia él. ¿Qué es lo que quieres, Flynn? No a tu hermano, no a tu familia, a ti. Flynn la miró y ella vio todo lo que estaba reprimiendo. Deseo, miedo y esperanza, todo mezclado. No importa lo que yo quiera, dijo Flynn en voz baja. Sí que importa, dijo Emma. 3 días después, Emma esperaba fuera de la guardería de Sophie. Le había pedido a Flynn si podía recoger a Sophie y él había aceptado. Cuando Sophie salió corriendo, se lanzó a los brazos de Emma. «¡Mamá, Emma!», gritó Sophie. «¿Has venido?». A Emma se le cortó la respiración. «¡Mamá, Emma!». Las palabras le golpearon el pecho como un puñetazo. Levantó la vista y vio a Flynn paralizado en la puerta. Se había puesto pálido. Después de dejar a Sophie en casa de una amiga para jugar, Flynn apartó a Emma a un lado. «No puede llamarte así», dijo Flynn con voz tensa. «¿Por qué no?», preguntó Emma. «¿Qué pasará cuando te vayas?», preguntó Flynn alzando la voz. «¿Qué pasará cuando te des cuenta de que esto es demasiado difícil, demasiado complicado? Sophie ya ha perdido a una madre. No dejaré que pierda otra». Emma se acercó. «¿Quién dice que me voy a marchar?». Flynn retrocedió. «Emma, míranos, mira esta situación. Tú vives en un ático, yo vivo en un lugar donde el casero amenaza con echarnos. Tú diriges una empresa, yo decoro pasteles. Esto no funciona». «¿Por qué no?», exigió Emma. «Porque te mereces algo mejor», dijo Flynn, con la voz quebrada. «Porque no tengo nada que ofrecerte». Emma se acercó a él, obligándolo a mirarla a los ojos. «Tienes todo lo que necesito». «No sabes lo que estás diciendo», dijo Flynn. Ma le tomó el rostro entre las manos. «Si me dejas, quiero ser su madre y la mujer de esta familia». Flynn la miró fijamente, con sus defensas derrumbándose. «¿Hablas en serio?». «Sí», dijo Emma. Flynn la besó. Fue un beso desesperado y tierno, lleno de todo lo que había estado reprimiendo. Emma le devolvió el beso, rodeándolo con sus brazos y sintiendo cómo su corazón latía con fuerza contra el suyo. Cuando se separaron, Flynn apoyó la frente contra la de ella. «Estoy aterrorizado», susurró Flynn. «Yo también», le respondió Emma en un susurro. Pero ninguno de los dos se soltó.
Flynn llegó a Sweet Corner antes del amanecer, como todas las mañanas. Estaba sacando croissants recién hechos del horno cuando su hermano entró por la puerta trasera. Rowan tenía el mismo aspecto de siempre, camisa planchada, paso seguro, el hijo exitoso que su madre siempre ponía como ejemplo. «Tenemos que hablar», dijo Rowan, cerrando la puerta tras de sí. Flynn dejó la bandeja de horno sobre la mesa. «Estoy hablando de Emma», continuó Rowan, ignorándolo. «Mamá vio las fotos en Facebook, tú y ella con vuestra hija». Flynn apretó la mandíbula. «Se llama Sophie». Rowan se acercó. «Sabes que ella estaba destinada a mí, ¿verdad? Olivia lo preparó todo para mí. Tú solo tenías que aparecer y disculparte». «No querías ir», dijo Flynn en voz baja. «Te diste de baja por enfermedad». «Porque estaba nervioso», dijo Rowan alzando la voz. «No porque no quisiera la oportunidad. ¿Tienes idea de lo que una conexión así podría significar para nuestra familia? Mamá lleva semanas hablando de ello. Un director ejecutivo de una empresa tecnológica, alguien con mucho dinero e influencia». Flynn volvió a centrarse en sus croissants. «Emma no es una oportunidad de negocio». «Quizá para ti no», dijo Rowan, «pero estás robando algo que no te pertenece. ¿Crees que te la mereces? Un padre soltero que vive en ese tugurio con un niño que alimentar. Ni siquiera puedes pagar el alquiler a tiempo». Las palabras se quedaron exactamente donde debían. Las manos de Flynn se detuvieron sobre la bandeja del horno. «Ella está conmigo porque quiere», dijo Flynn, pero su voz carecía de convicción. Rowan se rió. «O porque le das pena». «Vamos, Flynn, despierta. Las mujeres como Emma no terminan con tipos como tú, a menos que haya lástima de por medio». Después de que Rowan se fuera, Flynn se quedó solo en la cocina. Los croissants se enfriaban en la encimera. Su teléfono estaba en su bolsillo con 3 mensajes no leídos de Emma, y lo único que podía oír era la voz de su ex mujer de hacía 4 años. «No puedes darme la vida que me merezco, Flynn. No voy a desperdiciar mis 20 años siendo pobre». Esa tarde, Rowan llamó a la puerta de cristal del edificio de oficinas de Emma. La recepcionista llamó y Emma accedió a recibirlo, intrigada. Se levantó cuando ella entró en la sala de reuniones y le tendió la mano con una sonrisa ensayada. «Emma, soy Rowan. Siento mucho haber faltado a nuestra cita». Emma le estrechó la mano brevemente. «Flynn me habló de ti. De hecho, por eso estoy aquí», dijo Rowan señalando las sillas. «¿Tienes unos minutos?» Se sentaron. Rowan cruzó las manos sobre la mesa, con una expresión cuidadosamente preocupada. «Quería disculparme por la confusión», dijo Rowan, «y asegurarme de que entiendes la situación con mi hermano». Emma entrecerró los ojos. «¿Qué situación? Flynn ha pasado por muchas cosas», dijo Rowan con delicadeza. «Su exmujer le hizo mucho daño. Le dejó sin nada, solo con deudas y un bebé. Es un buen padre, pero el estrés financiero y la crianza en solitario han sido muy duros». «Lo sé», dijo Emma. «Me lo ha contado». «¿De verdad?» Rowan se inclinó ligeramente hacia adelante. «¿Te ha contado lo mucho que le cuesta? ¿Lo atrasado que está en todo? Me preocupa que alguien en su situación pueda ver a alguien como tú como una solución en lugar de como una compañera». Emma se levantó bruscamente. «Tienes que irte». Rowan levantó las manos. «No estoy tratando de causar problemas. Solo creo que deberías preguntarte si esto es real o si te están utilizando». Después de que se marchara, Emma se quedó sola en su oficina. Las palabras de Rowan daban vueltas en su cabeza. Pensó en el alquiler que había pagado, la compra, los juguetes. ¿Flynn le había dicho alguna vez que la quería o solo lo había dado por hecho? Esa noche, Flynn no respondió a las llamadas de Emma. Cuando llegó al apartamento, las luces estaban apagadas. Le envió un mensaje. «Flynn, ¿estás bien?» La respuesta llegó 1 hora más tarde. «Flynn, necesito espacio, lo siento». Emma se quedó mirando el mensaje. Espacio. Eso es lo que dice la gente cuando quiere terminar una relación. Pasaron 3 días. Flynn dejó de contestar el teléfono por completo. Emma pasó 2 veces por el apartamento, pero nunca llamó a la puerta. Si él quería terminar, ella no iba a suplicarle. En el apartamento, Sophie estaba sentada a la pequeña mesa de la cocina, empujando la comida en su plato.
¿Por qué mamá Emma ya no viene?, preguntó Sophie por 10ª vez. A Flynn le dolía el pecho. Está ocupada, cariño. ¿He hecho algo mal? Los ojos de Sophie se llenaron de lágrimas. Flynn la sentó en su regazo. No, nunca. Eres perfecta. Entonces, ¿por qué se ha ido?, susurró Sophie. Igual que mamá. Flynn abrazó a su hija y sintió que se rompía por dentro. Pensaba que la estaba protegiendo al alejar a Emma, pero Sophie ya se había encariñado, ya estaba dolida. Le había fallado otra vez. Al final de la semana, Sophie dejó de comer. Se sentaba en la guardería mirando fijamente a la pared. Por la noche, preguntaba por Emma y lloraba hasta quedarse dormida. Flynn veía cómo su hija se apagaba y se odiaba a sí mismo. Emma se sumergió en el trabajo. Jornadas de 16 horas, reuniones de la junta directiva, llamadas a inversores, cualquier cosa para no pensar en el silencio de Flynn, en que Sophie llamara a su madre Emma, en lo vacío que se sentía su ático ahora que sabía lo que era el calor humano. El domingo por la noche, el teléfono de Emma sonó a las 11:47. El nombre de Flynn apareció en la pantalla. Casi no contestó. Emma. La voz de Flynn temblaba. Sophie está enferma, muy enferma, no sé qué hacer. Emma ya estaba cogiendo las llaves. ¿Dónde estás? En el apartamento. Tiene mucha fiebre y está temblando. He llamado a una ambulancia, pero tengo miedo y no sé a quién más llamar. Lo siento. Voy para allá, dijo Emma. 10 minutos. Llegó en 7. La ambulancia estaba fuera con las luces encendidas. Los paramédicos sacaban a Sophie en una camilla, con su pequeño cuerpo convulsionando. Flynn la seguía, con el rostro pálido por el terror. Emma lo alcanzó en la ambulancia. Flynn. Él se giró y ella lo vio todo en sus ojos. Miedo, amor y un alivio desesperado. Ha subido a 40 grados, dijo Flynn con la voz quebrada. Está teniendo convulsiones. Dicen que es por la fiebre. Emma le tomó la mano. ¿A qué hospital? Al St. Mary's, dijo el técnico de emergencias médicas. Nos vemos allí, dijo Emma. En el hospital, Emma hizo algunas llamadas. El mejor neurólogo pediátrico de la ciudad llegó en menos de una hora. Se liberó una habitación privada. Flynn se sentó fuera de la sala de urgencias con la cabeza entre las manos, mientras Emma se ocupaba de todo lo que él no podía hacer. Cuando el médico finalmente salió, Flynn se puso de pie con las piernas temblorosas. Está estable, dijo el Dr. Martínez. La fiebre había bajado. Era una gripe grave que se agravó rápidamente, pero se pondrá bien. A Flynn le fallaron las rodillas. Emma lo sujetó y lo mantuvo erguido mientras él sollozaba sobre su hombro. Pensé que la iba a perder, susurró Flynn. Pensé que estaba bien, dijo Emma, con lágrimas en los ojos. Está bien. Se sentaron juntos en el pasillo mientras Sophie dormía. Flynn tomó la mano de Emma como si fuera un salvavidas. Lo siento, dijo Flynn finalmente, por haberte excluido. Rowan se metió en mi cabeza y empecé a pensar que tal vez tenía razón. Tal vez te estaba utilizando. Tal vez te merecías algo mejor. Emma se volvió hacia él. ¿Me amas? Sí, dijo Flynn sin dudar. Dios, sí. Entonces eso es lo único que importa, dijo Emma. Ni Rowan, ni el dinero, ni lo que piensen los demás. Flynn la atrajo hacia sí. Cuando Sophie enfermó, tú eras la única persona que quería, la única en la que confiaba. Fue entonces cuando supe que había sido un idiota. Los dos lo fuimos, dijo Emma en voz baja. A la mañana siguiente, Flynn dejó a Emma con Sophie y se dirigió al apartamento de Rowan. Su hermano abrió la puerta en bata, con una taza de café en la mano. ¿Qué quieres?, preguntó Rowan. Flynn lo empujó y entró en el apartamento. Que te mantengas alejado de mi vida. Rowan dejó la taza de café sobre la mesa. Flynn solo intentaba ayudar. No es cierto, lo interrumpió Flynn. Estabas protegiendo tu oportunidad. Eso es todo lo que Emma ha sido para ti. Una conexión, una forma de ascender. Rowan apretó la mandíbula. ¿Y qué si lo era? Así funciona el mundo, Flynn. Aprovechas las oportunidades que se te presentan. ¿Acaso querías salir con ella?, preguntó Flynn. ¿O fue mamá quien te empujó a ello? Rowan apartó la mirada. Esa respuesta bastaba. No soy rico como tú quieres, dijo Flynn. Probablemente nunca lo seré. Pero amo a Emma,
y voy a pasar el resto de mi vida asegurándome de que ella lo sepa. Flynn se dio la vuelta para marcharse. En la puerta, miró hacia atrás. Y la próxima vez que mamá te pregunte por la oportunidad perdida de la familia, puedes decirle que nunca existió, dijo Flynn. Dejó a Rowan solo en su lujoso apartamento lleno de cosas que no importaban. Cuando Flynn regresó al hospital, Sophie estaba despierta. Parecía pequeña y frágil en la gran cama, pero sus ojos se iluminaron cuando lo vio. Papá. Sophie extendió los brazos hacia él. Flynn la cogió con delicadeza. Hola, pequeña. ¿Cómo te encuentras? Cansada, dijo Sophie. Luego miró más allá de él. ¿Dónde está mamá Emma? Te está trayendo zumo, dijo Emma, entrando con una taza. Toma, cariño. Sophie cogió el zumo, pero no bebió. Miró a Flynn y a Emma con ojos serios. ¿Te vas a quedar? Preguntó Sophie a Emma. ¿O te vas a ir como antes? Emma se sentó en la cama y tomó la pequeña mano de Sophie. Me quedaré, siempre, si te parece bien. Sophie asintió y finalmente sonrió. Está bien. Los ojos de Flynn ardían con lágrimas que no dejó caer. 2 semanas más tarde, Flynn le pidió a Emma que fuera a la panadería después del cierre. Ella llegó y encontró las luces tenues y una sola mesa puesta en medio de la habitación. Las velas parpadeaban. Sophie estaba sentada a la mesa, ya sonriendo. ¿Qué es esto?, preguntó Emma. Flynn acercó una silla. Siéntate, por favor. Emma se sentó. Flynn sacó una caja en forma de corazón de la cocina y la puso sobre la mesa. Parecía una de las cajas de pasteles de la panadería. ¡Ábrela!, instó Sophie, saltando en su asiento. Emma abrió la caja. Dentro había un anillo de plata, sencillo, delicado, precioso. Flynn se arrodilló junto a su silla. Ahorré durante 3 meses para comprarlo. No es lujoso, no es lo que alguien como tú probablemente esperaría, pero es auténtico. A Emma le temblaba la mano mientras cogiera el anillo. Si me aceptas, dijo Flynn, ahora con voz firme, te daré una familia. No puedo darte más dinero, ni una casa más grande, ni nada que no tengas ya. Pero puedo darte a nosotros, a Sophie y a mí, todos los días del resto de nuestras vidas. Emma miró a Sophie, que asintió con la cabeza para animarla. Luego volvió a mirar a Flynn, el hombre que había entrado en su vida por casualidad y lo había cambiado todo. Ya hemos esperado lo suficiente, dijo Emma entre lágrimas. Sí, dijo Flynn, y le deslizó el anillo en el dedo. Sophie vitoreó y Emma besó al hombre que le había enseñado que las mejores cosas de la vida nunca se planean. 6 meses después, una nueva fotografía colgaba de la pared de Sweet Corner. Flynn, Emma y Sophie posaban juntos delante de la panadería, cogidos de la mano, sonriendo como si hubieran ganado el mundo. Debajo, una pequeña placa decía, la receta más dulce, amor, paciencia y una florecilla. Una tarde, una clienta le preguntó a Flynn por ella mientras recogía una tarta de cumpleaños. ¿Es tu familia?, preguntó la mujer. Flynn miró la foto y luego a Emma, que estaba enseñando a Sophie a glasear magdalenas en un rincón. Su esposa, su hija, su vida. Sí, dijo Flynn, sonriendo. Me equivoqué de fecha, pero al final resultó ser la correcta. La mujer se rió y se marchó con su pastel. Flynn volvió con su familia, las abrazó a ambas y supo que nunca daría un solo momento por sentado. El ático permanecía vacío la mayoría de las noches. Ahora Emma se había mudado al apartamento hasta que encontraran algo más grande. Era pequeño, el calefacción seguía fallando a veces y el casero seguía quejándose, pero estaba lleno de risas, flores y piececitos corriendo por los suelos desgastados, con los dibujos de Sophie cubriendo todas las paredes. Emma había pasado 3 años paralizada. Flynn había pasado 4 años simplemente sobreviviendo. Y Sophie había pasado toda su corta vida aprendiendo cómo debía ser el amor. Ahora lo sabían. Era como estar presente incluso cuando tenías miedo. Como quedarse incluso cuando era difícil. Como elegirse el uno al otro cada día. La caja de pasteles en forma de corazón estaba sobre la repisa de la chimenea, con los recibos de aquella primera cita a ciegas. Un recordatorio del error que se convirtió en